Hola, muy buenas a todos, aquí Scorpions Boss y a petición de un usuario hoy vamos a hablar de cómo organizar nuestros discos duros, pero para poder hablar de eso primero tenemos que tener particiones, porque si no todo va al mismo sitio, van carpetas y ya está, pero para poder hablar de particiones primero tenemos que saber qué son y por qué las necesitamos entre comillas. Así que vamos allá. Este vídeo la verdad es que pensaba dividirlo en dos, todo depende de cómo vaya de tiempo, pero lo más probable es que lo tenga que dividir en dos. Primero hablaré de un poco del tema de las particiones y en otro vídeo hablaré pues de casos más concretos y bueno, algunos ejemplos por ahí. Así que vamos allá, que no quiero que se me haga un vídeo muy largo, que siempre me pasa. Bien, ¿qué son las particiones y para qué las usamos? Bueno, pues lo primero deciros es que las particiones están orientadas principalmente a mejorar el rendimiento y la durabilidad de los discos duros. En el caso de los discos SSD o de estado sólido, las particiones no serían necesarias, aunque en los dos casos, tanto para los SSDs como para los discos duros, las particiones nos sirven para organizarnos mejor las cosas que tenemos en nuestro ordenador, como por ejemplo el sistema operativo, programas, música, fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos sirve para organizarlo en los dos, pero en los discos duros tiene unos efectos prácticos, ya que ayuda a mejorar el rendimiento de los mismos y bueno, pues al fin y al cabo, quien no quiere obtener el mejor rendimiento de su PC, también de los discos duros, también es importante el tiempo de carga y de lectura de nuestros archivos. No queremos tirarnos media hora arrancando el sistema operativo, por ejemplo. Así que, bueno, pues la principal razón, además es muy sencilla, por la que existen las particiones, o mejor dicho, por las que es recomendable tenerlas en un disco duro, es por el tema de la fragmentación. Y es que los discos duros, por desgracia, no son perfectos como nada del mundo y se fragmentan. ¿Qué significa que se fragmentan? Pues que al cabo del paso del tiempo, pues básicamente nuestros archivos acaban estando ubicados cada uno en un lugar diferente, bastante alejado de donde debería estar. Imaginaros el siguiente ejemplo que me parece bastante gráfico. Imaginaros que necesitáis 5 piezas para montaros una bici o lo que sea, algo vuestro. Necesitáis 5 piezas. Y vivís en Madrid. Pues imaginaros que esas 5 piezas están en Madrid, por ejemplo, en esta región amarilla. Bueno, pues por Madrid, yendo en coche o incluso en transporte público, en un par de horas tendríais las 5 piezas y ya podríais empezar a montar vuestra cosa. Pero imaginaros que todo este círculo es España y que los 5 paquetes o objetos que necesitáis para lo que vayáis a construir, pues están repartidas por todo el disco, es decir, están repartidas por toda España. Pues a lo mejor hay uno en Barcelona, otro está en Madrid, otro está en Andalucía, otro en Galicia, otro en la frontera con Portugal y el otro en los Pirineos. Pues vais a tardar un par de días en conseguir todas las piezas. No sé si entendéis lo que quiere decir. Básicamente, pues que si nuestros archivos están muy repartidos, o sea, están mal repartidos, están sobre todo el disco duro por ahí sueltos, pues obviamente lo que vamos a tardar en acceder a los mismos va a ser una barbaridad. Por lo tanto, pues es conveniente tener, bueno, eso es la fragmentación, tenerlos muy repartidos, mal repartidos, y eso no depende de nosotros, depende de la pura asignación de física de los archivos, porque a lo mejor en ese sitio en el que intenta, bueno, el ordenador propio pues intenta guardarlo en un sitio y si ve que no hay sitio pues pasa al siguiente y al siguiente y así, y eso no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es crear particiones para delimitar esa fragmentación, ya que la fragmentación solo ocurre si tenemos particiones por particiones. Es decir, que si yo fragmento mucho descargas, pues estará fragmentado solo descargas, no estará desfragmentado juegos, ni varios, ni sistema operativo. Lo cual significa que voy a tener un rendimiento óptimo en sistema operativo, un rendimiento óptimo en varios y un rendimiento óptimo en juegos, pero voy a tener un más rendimiento de descargas. Y ojo, esto tiene remedio. Usáis la herramienta de fragmentación que viene con el sistema operativo, aquí la tenéis en desfragmentar y optimizar las unidades, le dais y listo, le dais a analizar o directamente optimizar y ya está. O sea, no es algo irremediable, es algo que pasa irremediablemente y tenéis ahí la solución de cómo revertir ese pequeño problema. Bueno, pequeño gran problema a veces. Así que si tenemos particiones, pues hacemos que la fragmentación sea local, no sea en todo el disco duro y por lo tanto no tardemos la vida en desfragmentarlo y no lo fragmentemos entero y va a ir todo muy mal. Y básicamente esa es la parte práctica, la parte de optimización que lleva las particiones. Lo demás, como he dicho, es pura organización y ahora vamos a ello. Vamos a ver cómo repartir las
las particiones, o al menos cómo recomiendo yo repartirlas. En principio, pues con unas 3 particiones, como mucho 4, siendo la cuarta la de juegos, que por eso la he puesto aquí entre paréntesis, no sería más que suficiente. Una para sistema operativo, en la cual vamos a tener pues obviamente sistema operativo, drivers y también programas, recomiendo meterlo todo en programas. Y en la cual pues en principio vamos a tener una fragmentación del nivel bajo si no estamos instalando y desinstalando constantemente programas. Luego vamos a tener otra de varios, que en principio va a tener una fragmentación leve, pues con el mismo uso de sin estar copiando y moviendo y borrando muchos archivos constantemente. Y vamos a tener una fragmentación mediana si estamos pues sin pasarnos, pero estamos trabajando mucho con los archivos, sacándolos, metiéndolos, moviéndolos y esas cosas. Y aquí en varios pues tenemos por ejemplo películas, vídeos, fotos, música y cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir, como por ejemplo juegos si no tenéis una partición de juegos. Ahora vamos al final con ella. Y por último, de descargas, y esta es muy recomendable tenerla. Podéis tener todo lo demás juntos si queréis, pero tened por favor una partición de descargas, porque cuando descargamos cosas de internet depende mucho de cómo estén los archivos, depende de cómo el propio sistema operativo gestione las descargas o el propio navegador. Entonces pues a lo mejor se tira toda la partición que tenga disponible, la hace un caos, vamos. Entonces, pues es muy recomendable tener una partición solo para descargas y configurar sobre todo los navegadores de internet para que guarden lo que vayamos a descargar en esa partición y no fragmenten las demás particiones y no se ralenticen todo el sistema en general. Por eso digo aquí que es una fragmentación probablemente alta, ya que, bueno, si descargáis muy pocas cosas y muy pequeñas, en principio, pues no pasaría absolutamente nada, no habría fragmentación o sería muy leve, pero bueno, pues cuento con una actividad alta de descargas. Yo en principio cuento con cualquier descarga que sea. Yo por ejemplo tengo aquí, pues como veis, una partición solo de descargas, y aquí tengo todo lo que descargo lo meto ahí para pues no fragmentar las demás unidades. Y como digo, pues todo lo que sea descargas pues lo metéis ahí y así os evitáis problemas con os evitáis bajada de rendimiento en las demás particiones. En cuanto al tamaño, pues depende, es que todo esto depende de las necesidades individuales de cada persona y obviamente pues el tamaño de cada partición también, sobre todo esto. Pero yo por norma general suelo asignar estas medidas y en general nunca me ha faltado espacio. De hecho, más bien sobra. Si se administra bien, si se tiene cuidado con la organización, en principio con estos debe bastar. Obviamente si tenéis muchísimos programas, que no os recomiendo porque seguramente la mitad ni los uséis, pero si por lo que sea usáis todos los programas o los programas que tenéis son muy pesados, pues obviamente para vuestras necesidades pues vais a aumentar estas medidas, pero yo os doy unas medidas de referencia que en principio por norma general deberían servir e incluso sobrar. Para el sistema operativo con 100 GB sería suficiente. 100 GB, pues aquí incluye sistema operativo, drivers y programas. En principio con todo esto con 100 GB debía ser suficiente para todo esto. Mirad lo que tengo yo. Tengo 106 GB para el sistema operativo y tengo sistema operativo y programas y solo tengo ocupados 24 para ser más exactos. 24,3. Da igual eso. Luego en descargas la verdad es que siempre doy lo que sobra de lo demás, porque lo que suelo hacer es empezar por el sistema operativo, seguir por varios o juegos, si se tiene, y por último lo que sobre para descargas. Por ejemplo, con un disco duro de 500 GB, pues lo que haría sería dedicarle 100 GB al sistema operativo de sobra, unos 350 a varios y juegos. Lo podéis hacer junto perfectamente, no pasaría nada, porque más o menos se supone que tenéis una actividad igual en los dos, si no instaláis y desinstaláis muchos juegos, si no movéis muchos archivos en plan fotos, vídeos, música, etcétera. Y por último, descargas los 50 GB restantes para descargas, o incluso menos, pero bueno, pues si queréis estar seguros de que tenéis suficiente espacio en descargas, pues dejaros 50 GB y tenéis más que de sobra en principio. No deberíais superarle esa cifra porque eso sería tener bastantes descargas ahí y deberíais hacer una limpieza. De hecho, a mí me sirve los 30 GB que tengo asignados para descargas para ver cuándo tengo que hacer limpieza. Siempre está bien hacer limpieza, no me malinterpretéis, pero cuando veis que os acercáis a ese límite significa que, oye, que llevas un tiempo pasando de hacer limpieza, es hora de hacerla. Es también un pequeño recordatorio de, oye, no te olvides de que también tienes que limpiarme. Y la verdad es que creo que esto podría contestar tu pregunta en principio. La organización más o menos sería esta, es la que yo suelo tener. Aquí lo podéis ver.
Para un disco duro, obviamente. En principio con esto debería ser más que de sobra. Pero a continuación voy a hacer un vídeo, pues, hablando de casos más concretos, cuando se tienen dos discos duros, a ver cómo lo organizamos, porque esto es con un disco duro y obviamente, pues, tenéis que tener en cuenta una cosa. Crear varias particiones no os va a aumentar la velocidad en ningún caso, ya que no vais a tener varios discos duros, sino que va a ser el mismo disco duro, lo único que estamos delimitando en plan de en esta zona, pues estamos delimitando zonas y en cada zona pues le estamos dando un uso concreto, pero el disco duro es el mismo, la velocidad va a ser la misma. Lo único que nos va a ayudar es a no fragmentarlo y por lo tanto mantener su rendimiento óptimo a lo largo del tiempo. Y obviamente pues no os olvidéis de fragmentarlo de vez en cuando y así pues también os ayudáis ayudáis al disco duro a funcionar de la manera óptima y a la mayor velocidad que este pueda. Y la verdad es que creo que nada más, lo único deciros que la partición de juegos pues la creáis si queréis y si no pues no la creáis, metéis los juegos con los varios y ya está, no pasa absolutamente nada, porque en principio ni en juegos ni en varios debería haber mucha actividad en plan de copiar y borrar y mover y esas cosas. Pero como ya os he dicho, depende mucho de esto, lo tenéis que valorar vosotros porque depende mucho del caso de cada persona. Así que si vosotros sois de las personas que a lo mejor pues instaláis un juego y mañana lo borráis y volváis a instalar otro juego y lo borráis pasado y la semana que viene instaláis otro juego y dentro de 2 semanas borráis dos, pues si prevéis que vais a estar copiando y borrando datos con alta frecuencia, pues hacer una partición aparte para eso, como por ejemplo es descargas, que ahí es donde más se va a notar siempre. Haceros una partición aparte para no fragmentar una partición grande donde tengáis otras cosas que también se vean afectadas por eso. Y ya está, no sé qué más deciros, la verdad. Creo que esto es todo, espero haber contestado tu pregunta, pero bueno, lo he hecho lo mejor que he podido y ahora voy a hacer un vídeo sobre cuando tenemos, por ejemplo, un SSD y un disco duro, a ver cómo lo organizamos, dónde metemos cada cosa para obtener el mejor rendimiento posible. Así que nada más que deciros, espero que os haya gustado, espero que os haya servido, que hayáis aprendido con esto y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.